¿Nos escucha, doctor Serrano? Doctor Serrano, ¿podría encender el micrófono, por favor? Le saluda Viviana Asambleísta Veloz. Viviana Veloz, deme un segundo, yo dirijo, yo le doy la palabra. Sí, cuando yo le diga que lo presente. Doctor Carlos Serrano, buenos días, ¿nos escucha? Buenos días, sí, ahí les escucho, estaba bloqueado el micrófono, Listo. no permitía el sistema. Buenos días, doctor, sea usted bienvenido. Usted ha sido requerido como testigo de parte de los proponentes del juicio político. Le informo las reglas, tiene el tiempo máximo de 30 minutos para realizar su intervención. Luego de aquello, las y los asambleístas le harán preguntas y cuestionamientos, así como también de parte del señor Mario Godoy o su defensa le harán preguntas y cuestionamientos a las cuales usted tendrá que responder. ¿Cuál va a ser la temática? Va a ser preguntas y respuestas, única y exclusivamente en el marco de lo que se ha presentado en la solicitud de juicio político. Usted es abogado y lo entiende perfectamente. Tiene usted el uso de la palabra por 30 minutos. Adelante. Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, señor presidente de la Comisión de Fiscalización, los miembros también, les extiendo un cordial saludo, así como al resto de asambleístas que se encuentran presentes y demás personas y sujetos procesales de este juicio político. Bien, en primer lugar quisiera aclarar algo. Mi presencia aquí no es para favorecer o perjudicar las diferentes posiciones políticas que existen en la Asamblea. Entiendo que cada partido político tiene sus intereses, pero creo que aquí nos convoca algo que va mucho más allá y es mucho más importante, que es la defensa de un valor primordial en el Estado de Derecho. Es la independencia judicial. Entonces, yo expondré en este mi testimonio 3 cuestiones que considero que son fundamentales que se tengan en cuenta dentro de este proceso político. En primer lugar, haré una exposición respecto a los hechos relacionados con mi persona. En segundo lugar, explicaré cómo esos hechos constituyen una grave omisión de garantizar la independencia judicial. Y en tercer lugar, explicaré también cómo esos hechos representan una grave omisión de garantizar la seguridad de los jueces y concretamente mi seguridad. Respecto a los hechos, hay que hacer una primera puntualización. No puedo yo hablar aquí, dentro de este proceso, dentro de este juicio político, de hechos que se encuentran sometidos a una investigación fiscal, porque como bien saben ustedes, se encuentra abierta una investigación previa y en consecuencia me limitaré a explicar hechos relacionados, digamos que son de conocimiento público, pero no entraré en detalles puntuales respecto a los hechos que ya son de conocimiento de la Fiscalía después de los primeros hechos que se conocieron y que ustedes lo saben. Bien, hecha esa primera aclaración, quisiera, para que no se pierda la ubicación temporal de cada evento, quisiera ir tratando por fechas, ¿no? El 9 de diciembre de 2022, yo me posesiono como juez del Tribunal de Garantías Penales especializado en el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. El 13 de octubre de 2025 se terminó el proceso, se terminó de evacuar la audiencia del proceso denominado Euro 2024 y el tribunal al que yo pertenezco comenzó el ejercicio de deliberación. El 6 de noviembre de 2025 se colocó un coche bomba en la parte posterior del complejo judicial norte, donde están a 5 o 8 metros de donde están las oficinas de todos los jueces de la unidad especializada, incluyendo mi oficina. También es relevante que se sepa que ese coche bomba se colocó a 3 o 4 metros del restaurante donde generalmente mi persona desayunaba o almorzaba, asimismo como el resto o algunos de los jueces que integramos el tribunal o las dependencias en general.
En noviembre del 2025, el señor Henry Gaibor ejerció presión sobre mí respecto al proceso Euro 2024. Esto no es un hecho nuevo, aclaro, esto es un hecho que fue ya de conocimiento público por intermedio de una columna de opinión o una columna de información presentada por el doctor Felipe Rodríguez. El 20 de noviembre de 2025 se emitió la decisión oral del caso Euro 2024. En aquella decisión oral, el doctor Fierro, miembro de mi tribunal, y mi persona decidimos condenar a todos los acusados, entre ellos un ciudadano de apellido Cerdán. En aquel evento, esta persona hizo una gesticulación, ¿sí? Concretamente, y no lo digo yo, lo dice el parte policial de mi seguridad, dice textualmente, bajó su dedo hacia la parte inferior de su garganta y luego lo deslizó horizontalmente sobre el cuello, evidenciando una señal alusiva a una posible amenaza de muerte. En este punto quisiera aclarar, porque han salido muchas personas que parece que son expertas en leer gesticulaciones o cualquier tipo de movimiento que puede hacer una persona, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que eh, para hacer o para opinar si es que eso fue o no una amenaza de muerte, yo creería que en primer lugar hay que tener la valentía de ser juez y sentarse frente a los presuntos acusados de las principales organizaciones criminales del país, como para poder recién interpretar de qué se trataron esas gesticulaciones. Cuando tengan aquel valor, podrán recién opinar si es que eso fue o no fue una cuestión alusiva a una posible amenaza de muerte. Y digo posible amenaza de muerte porque objetivamente así consta en el parte policial, ¿sí? Ahora bien, ¿cuál es la labor de la seguridad o de mi seguridad? ¿Cuál era la labor concretamente? Ver cualquier tipo de sospecha para informar a los superiores para que tomen las medidas. Incluso si es que hay un carro que es aparente a otro y está constantemente detrás de nosotros mientras viajamos, eso se toma ya como una amenaza, ¿sí? Entonces, yo creo que esta cuestión de si es que es una amenaza o está dirigida a mí o al juez Fierro o al fiscal, etcétera, es una cuestión o es un discurso que viene de ciertas personas que malintencionadamente pretenden menospreciar la peligrosidad con la cual trabaja un juez anticorrupción, y eso se tiene que tomar en consideración. El 2 de diciembre de 2025, el Ministerio del Interior, por intermedio de la DIMPRO, me retiró mi seguridad. Yo tenía 2 miembros de seguridad, policía, muy buenos funcionarios, pero el 27 de diciembre me informaron y me dijeron, doctor, nos llegó un oficio donde ya no le podemos acompañar más. Me dio mucha pena, me sentí completamente desprotegido. Se me enfrió el cuerpo. Eso recuerdo que fue exactamente después del almuerzo y entraron a mi oficina y me dijeron eso. Desde luego mi vida entraba en peligro. Agradecí sus servicios y medité por qué me estaba pasando eso. En lo posterior, tuve que tomar medidas de seguridad propias. Ellos, como muy buenos funcionarios, me recomendaron, doctor, no salga de su casa. Doctor, vea a todos los lados cuando va a algún lugar. Evite contacto con cualquiera. Medidas de protección básica que se trabajaban y ellos reiteraron en ese momento. Se despidieron de mí. Y esto me llamó la atención porque justamente el 20 de noviembre. Justo esto me llamó la atención
Perdón, sí, este es el 2 de diciembre lo que pasó y me retiran la seguridad. Y justo me llamó la atención porque el 27 de noviembre me notificaron con un informe de la DIMPRO, que es del análisis de riesgo, y en el análisis de riesgo consta que mi riesgo aumentó 2 puntos, y a pesar del aumento de 2 puntos, me quitaron la seguridad. Algo que no tiene ninguna explicación lógica. El 3 de diciembre del 2025 solicité la restitución de la seguridad y solicité también el teletrabajo. ¿A quién solicité? Al director provincial de aquel entonces, Henry Gaibor. ¿Con copia a quién? Al doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura. El oficio lo marqué como urgente, ¿sí? Y aquí hay que ser claros y categóricos. Nadie se puso en contacto conmigo. No recibí visita alguna en mi oficina y no recibí ninguna llamada para protegerme. En el oficio que es de conocimiento público y que ha salido en redes sociales y en medios de comunicación, adjunté evidencia del coche bomba y de las gesticulaciones que realizó el condenado en el caso Euro 2024. Es decir, el presidente del Consejo de la Judicatura conocía mi estado de vulnerabilidad desde el 3 de diciembre del 2025. El 4 de diciembre de 2025, encontrándome completamente desamparado y con total temor de perder la vida, presenté mi denuncia. Porque no se puede esperar otra situación lógica de cualquier ser humano. El 15 de diciembre de 2025 no me restituían la seguridad y por lo tanto decidí salir del país para precautelar mi vida. El 17 de diciembre de 2025 se hizo público mi caso. El mismo 17 de diciembre de 2025 notifiqué al Consejo de la Judicatura que no asistiría más a laborar para garantizar mi vida. Y aunque el doctor Mario Godoy diga que por la vía regular se había solicitado al Ministerio del Interior que retorne mi seguridad, eso es una acción aislada y que no da cuenta de su interés para protegerme como servidor judicial. Porque tranquilamente podía, desde el 3 de diciembre, tomar contacto conmigo y garantizar mi seguridad por otros medios. Lo que más me llamó la atención es que el 5 de enero del 2026, el presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy, acude a la Asamblea Nacional, pero no acude a defenderme como víctima de la violación de la independencia judicial. No acudió a decir que se ha quebrantado la independencia judicial. Tampoco acudió a decir que un funcionario que depende jerárquicamente de él ejerció presión en mi persona, sino más bien puso en duda aquello. Nunca dijo el 5 de enero del 2026 que yo recibo o recibiré un respaldo institucional y que iba a garantizar mi retorno al Consejo de la Judicatura, a mi trabajo, con un ambiente laboral seguro. Más bien dijo todo lo contrario. Entre lo más relevante y que afectó a mi imagen
dijo que yo tengo sentencias pendientes de casos relevantes, intentando que la ciudadanía entienda esto como si es que yo no quisiera emitir aquellas sentencias o tendría algún interés respecto a esos casos. Imagínense ustedes, señores asambleístas, que una víctima de violencia doméstica acude a la policía y la policía dice, no, debe ser tu culpa porque tú te has portado mal, tú has hecho algo mal. Y eso es lo que prácticamente se hizo en la asamblea y todo el país lo vio el 5 de enero del 2026 por parte del doctor Mario Godoy. Me dijo también, y esta es la oportunidad que tengo para que se conozca la verdad, dijo que yo siempre he sido miembro del caso AAA. En efecto, yo siempre he sido miembro del caso AAA. Pero lo que no se dijo es que luego de mi renuncia, de presentar mi renuncia el 4 de diciembre, yo tenía preaprobado vacaciones hasta el 10 de enero y en ese espacio de tiempo yo pensaba concluir las sentencias que tenía previstas de tal manera que en enero al reincorporarme yo ya hubiera podido salir del cargo. Otra cosa que no se dice es también que no hay una protección por parte del presidente del Consejo de la Judicatura y en plena asamblea pone en duda los audios, protegiendo así a la persona que me presionó y no protegiéndome a mí. Sobre la seguridad es necesario tener en consideración lo siguiente. La Corte Constitucional de Justicia en la sentencia 9-2022-IN/22 evaluó la creación de las dependencias judiciales de anticorrupción. Y en la sentencia, en el párrafo 47 y 64, se evidencia claramente lo siguiente. La Corte Constitucional resalta, y digo textualmente, que esto exige, o sea, la creación de estas dependencias, esto exige que el Consejo de la Judicatura y los órganos auxiliares de la función judicial adopten las medidas necesarias para que se garantice efectivamente la seguridad del personal de operadores de justicia. Ustedes tienen que comprender que las dependencias judiciales de anticorrupción se crean con dos objetivos principales. El primero, seguridad, y el segundo, especialización. Respecto a la seguridad, con esta sentencia y el párrafo que acabo de leer, el presidente del Consejo de la Judicatura no puede desvirtuar su obligación respecto a la seguridad de los funcionarios judiciales y sobre todo los jueces que nos acompañan o que deberían acompañarnos de la independencia judicial. En consecuencia, constitucionalmente, en virtud de esta sentencia, el Consejo de la Judicatura tiene la responsabilidad de otorgar la adecuada seguridad y no debería ser desviada esa responsabilidad al Ministerio del Interior porque la Corte Constitucional dice Consejo de la Judicatura. Dice también que dijo también que el 15 de diciembre de 2025 se me ha otorgado teletrabajo. Y aquí yo quiero ser claro. Tengo evidencia
de que ese teletrabajo no se me otorgó para proteger mi seguridad, sino se me otorgó con el fin de que me instale en la audiencia del caso Triple A. A pesar de que yo ya había presentado mi renuncia y yo no quería conocer más casos o enrolarme en nuevos casos porque eso iba a evitar que yo pueda salir de mi cargo. Yo tengo evidencia contundente de que ese teletrabajo que se me activó fue para que yo pueda asistir al caso AAA que se adelantó al 24 de diciembre extrañamente. Luego, finalmente, y esto fue lo más terrible, que me dijo o hizo entender que yo me he coludido con algún partido político, con algún sujeto procesal para generar esta crisis de la función judicial, del Consejo de la Judicatura, lo cual es completamente falso y es lo último que se podía haber dicho en vez de proteger a la víctima. Un rol distinto tomó la doctora Ruiz, vocal del Consejo de la Judicatura, que finalmente entendió el problema y días después del escándalo me envió una carta reconociendo mi trabajo y ofreciéndome garantías. Esa carta se hizo pública y es de conocimiento de todo el país. Esa hubiera sido la conducta que un presidente del Consejo de la Judicatura debía tomar, pero no la tomó. Y por lo tanto, sin lugar a dudas, vulneró tanto la independencia judicial como la garantía de dar seguridad a los jueces y concretamente a mi persona. En la actualidad todavía me encuentro vinculado al Consejo de la Judicatura y digo lamentablemente porque ya presenté mi decisión de desvincularme, mi renuncia hace mucho tiempo y espero que los próximos días se me acepte. Quiero aclarar que Mario Godoy también el 5 de enero en la asamblea hizo alusión a que ha sufrido mucho él y su familia. Pero yo quisiera informarle que el sufrimiento es mínimo frente al sufrimiento que yo he tenido. Estoy exiliado fuera de mi país. Estoy en un país extraño a mis costumbres. Estoy intentando comenzar desde cero. Tengo temor de perder mi vida porque la organización criminal, y no solo esta a la que me refiero, sino las otras, podrían terminar cualquier momento con mi vida. Y sobre todo, el caso Euro 2024, y como es de conocimiento público, el principal sancionado en aquel proceso ha sido llamado o es buscado por varios países. Y eso quiere decir que el alcance criminal no se limita a Ecuador. En consecuencia, incluso estando en el exterior, temo por mi vida. He pedido protección a organismos internacionales. Me he separado de mi familia. ¿Acaso esto tiene algún punto de comparación con lo que ha sufrido o dice haber sufrido el director del Consejo de la Judicatura que nunca atendió de manera oportuna mis pedidos? Después de una vida de preparación académica para ser juez, muy humildemente les digo, tengo 3 maestrías y un doctorado. 2 maestrías en universidades europeas y ese doctorado en universidades europeas.
¿Para qué? Para nada. Porque una persona me arrebató la posibilidad de continuar cumpliendo mi sueño, que era ser juez. Esos son los hechos, señores miembros de la Comisión de Fiscalización. Con estos hechos yo quisiera explicar cómo esto vulnera la independencia judicial. Y en primer lugar es necesario comprender qué es la independencia judicial, ¿sí? La independencia judicial permite a los jueces ser libres en sus decisiones. Si es que un juez no tiene libertad, pierde sentido la figura de ser juez. ¿Quién quiere un juez que no es libre? Cuando un juez pierde esa libertad, se convierte básicamente en un verdugo, presionado por el poder, ¿sí? Y estas presiones pueden venir generalmente de dos vertientes. La primera es la presión de la delincuencia común, que pueden ser todos los GDOs que existen en el país, y la segunda es la presión de los denominados delincuentes de cuello blanco. Yo fui víctima de esta segunda. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando me presiona a alguien del Consejo de la Judicatura, esa persona pertenece a una organización. No es una persona aislada. No es una persona individual. Esa persona obedece a una organización porque pudo presionarme en función del cargo que cumple. Y el cargo que cumple tiene relación con el superior jerárquico que tiene la obligación de controlar que no haya existido presiones, porque tiene la obligación de velar por garantizar la independencia judicial. Entonces, esto no es un hecho aislado. Es un hecho que se da por intermedio de una organización jerarquizada y formalizada, que tienen responsabilidades más allá de lo individual. Esa cabeza tiene la obligación de velar que sus funcionarios cumplan con respetar la independencia judicial. Con relación a los hechos, a que estos hechos representan una omisión para garantizar la seguridad de los jueces. Como ya les he dicho, la Corte Constitucional ha indicado en su fallo, en el fallo que ya cité, que el Consejo de la Judicatura es el obligado a velar por la seguridad de los jueces. Hemos enviado varios oficios al presidente del Consejo de la Judicatura, al señor Gaibor, solicitando que nos amplíen la protección. Hemos solicitado vehículos blindados. Hemos solicitado que nos entreguen más de 2 guardaespaldas. Hemos solicitado que se dote de más seguridad, en el sentido de que las armas que tienen nuestros guardaespaldas son armas básicas. Y nosotros que conocemos casos de alto impacto y comisamos fusiles, sabemos que esas armas y esas 2 personas que nos cuidan son completamente ineficientes para el impacto que nos pueden causar. Chalecos antibalas nos ha entregado por parte de la embajada americana, lo cual reconocemos. Pero en mi caso particular, yo me he tenido que comprar un casco táctico para los traslados desde el trabajo a la casa, y mi seguridad puede dar fe de eso. Cuando yo me subí a mi vehículo que no era blindado,
me ponía el casco táctico que tuve que comprar de mi dinero, porque el Consejo de la Judicatura no se preocupó en darnos más seguridad. Hemos solicitado que se nos permita andar con vidrios polarizados. Nunca pudo el Consejo de la Judicatura alcanzar esa autorización. Hemos solicitado que nos permitan andar sin placas. Nunca el Consejo de la Judicatura pudo alcanzar aquel objetivo. Luego de informar el 3 de diciembre al Consejo de la Judicatura, a mi superior jerárquico administrativo, el señor Gaibor, y con copia el señor Godoy, me sentí completamente desamparado. Señores asambleístas, yo tenía que andar en taxi, en Uber, generalmente utilizando prendas que oculten mi rostro. El edificio donde yo vivía en Quito tenía 2 salidas a 2 calles distintas. Muchas veces llamaba el Uber a una calle y muchas veces llamaba el Uber a otra calle. Todos esos días en los que el Consejo de la Judicatura debía garantizar mi seguridad en función de que el Ministerio del Interior me quitó los 2 guardaespaldas, yo me sentí muy afectado. Les cuento un hecho curioso y que me partió el alma. Salí cuando tenía la seguridad, con el fin de evitar exponerme, me traían el almuerzo a mi despacho. Cuando ya no tuve la seguridad, tenía que salir, coger el almuerzo del restaurante y regresar a comer en mi oficina. Un día, sin mi seguridad, salí a recoger el almuerzo. Doctor Serrano, perdone, le interrumpa, solo comentarle que se le terminó el tiempo, sin embargo vamos a conceder unos minutos más para que vaya concluyendo la intervención. Muchas gracias, estoy por terminar. 2 minutos, por favor. Cogí el almuerzo y en ese momento me encontré con mis 2 guardaespaldas. Me dicen, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Digo, hola compañeros, ¿en qué andan? Aquí estamos con una comisión de servicios porque llevo a alguien, una autoridad internacional. Me dio mucha pena ver cómo a esa autoridad internacional le protegían 8 compañeros. Y a mí, he estado conociendo casos de delincuencia organizada. No me protegía a nadie. Incluso sé que el mismo presidente del Consejo de la Judicatura siempre ha tenido más protección que cualquier juez anticorrupción. Hay muchas autoridades dentro del gobierno que tienen muchísima más protección que los jueces anticorrupción, tienen carros blindados, tienen muchos elementos más que garantizan su seguridad y nosotros no. Y eso es responsabilidad del Consejo de la Judicatura en su representante. Para terminar, si para la Comisión de Fiscalización y la Asamblea Nacional todo lo que les cuento no es violar el compromiso con la independencia judicial y la seguridad de los jueces, cuando tengan un caso en que ustedes sean acusados o víctimas, no se quejen, no esperen que haya justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Abrimos el debate para las y los señores asambleístas. Asambleísta Viviana Veloz. ¿Alguien más de los proponentes de una vez para ir tomando el orden? Asambleísta Javier Lazo, asambleísta Liliana Durán. De la mesa legislativa para ir en orden. Está primero Viviana Veloz, Javier Lazo y asambleísta Liliana Durán de la comisión. ¿Alguien de la comisión? Asambleísta Ana Belén Tapia. ¿Quién más? ¿Nadie más de la comisión? Nanki San. Asambleísta Ana Herrera. Asambleísta Fabiola San Martín. ¿No hay más? Ok, hasta ahí vamos y ahí después vamos con la solicitud de voz. Adelante. 10 minutos. 11:42 empieza. Buenos días, doctor Serrano. Gracias por su comparecencia dentro de este proceso de enjuiciamiento político en contra del señor Mario Godoy. Voy a hacer unas preguntas muy breves. El primero, doctor Serrano, es: usted señala que el doctor Henry Gaibor ejerció presión respecto del caso denominado Euro 2024. ¿En qué consistió esa presión? Bien, muchas gracias por la pregunta. La presión, a ver, respecto a este tema tengo que ser muy concreto y puntual. Yo puedo decir exclusivamente lo que consta dentro de la columna del doctor Rodríguez. Ejerció la presión para que absuelva a los procesados. Resto de información respecto a ese evento puntual, la Fiscalía se encuentra conociendo el caso, pero la presión la ejerció sobre mí para que absuelva a los acusados dentro del caso Euro 2024. ¿Nos puede decir el nombre de uno de los acusados de ciudadanía extranjera? Yazdimir Cerdán. Doctor Serrano, partiendo que sabemos que este proceso ya se encuentra dentro de la Fiscalía General del Estado y hay que también precautelar aquello, ¿de qué se les acusaba a los procesados en el caso Euro 2024? Esta es información pública. A ellos se les acusó por lavado de activos. Doctor Serrano, hay unos audios que ya son de conocimiento público. Entiendo que están también ya dentro de la Fiscalía General del Estado. Quisiera preguntarle si es su voz la de ese audio y cuál es la otra voz con la que se sostiene esa conversación. Es mi voz y la otra voz es de Henry Gaibor. Esto es también ya de conocimiento público. ¿Lo llamó por teléfono? ¿Le pidió que vaya a la oficina? Estos detalles no le puedo dar porque no son de conocimiento público y podría afectar la investigación. Doctor Serrano, ¿cuál habría sido el efecto de declarar inocentes si usted cedía a la presión que realizó el señor Henry Gaibor, director provincial del Consejo de la Judicatura y hombre de confianza del señor Mario Godoy? La libertad de los acusados y la devolución de los bienes. ¿La cantidad de dinero específica? La acusación fiscal fue por lavado de activos de 11 millones de dólares. Por 11 millones de dólares. Sí. ¿Nos podría decir a nombre de quién fue Henry Gaibor a realizar estas presiones? Es información que tiene la Fiscalía y no puedo indicarla. Señor doctor Serrano, la siguiente pregunta es la siguiente. Si bien los audios presentados por usted ya están siendo judicializados, ¿puede decirnos usted, dentro de lo que puede hacerlo sin interferir en la investigación, dichos audios y su contenido en un proceso judicial penal podrían constituir prueba material plena del cometimiento de presuntos delitos? ¿Podría decirnos cuáles delitos se configurarían dentro de esos audios, sin mencionar obviamente lo que reposa en ellos? La investigación está abierta por tráfico de influencias.
Señor doctor Carlos Serrano, el audio es público y dice allí que Henry Gaibor se escucha, lleva un mensaje y en el audio Henry Gaibor dice que viene en nombre de alguien. ¿Podría indicarnos? No le puedo indicar porque los audios que son públicos son exclusivamente, se trata exclusivamente de un audio. Hay muchos audios más que los tiene la Fiscalía y no, eso no está en dominio público y la Fiscalía tendrá que continuar con la investigación. Nos habla de varios audios adicional al público que ya es que lo conoce en el país. Sí, la Fiscalía tiene todos los audios, son varios. Finalmente, doctor Carlos Serrano, por mi parte le agradezco la comparecencia. Hasta ahí las preguntas. A nosotros nos ha quedado absolutamente claro cómo intentaron vulnerar la independencia judicial y también cómo han puesto en riesgo su seguridad y su integridad física, y le extendemos toda nuestra solidaridad, porque mientras existen legisladores que no tienen ni siquiera riesgos, a jueces valientes como usted le retiraron la cápsula y la protección que por obligación tiene que dar el Estado. Y eso aquí se puede verificar en la misma asamblea. Jueces que no tienen asambleístas que no tienen ningún nivel de riesgo, gozan de 6, 8 personas dentro de sus cápsulas de seguridad, mientras que a un juez o a jueces que sí tienen niveles de riesgos altos, en cambio los dejan desprotegidos. Un abrazo y toda la solidaridad. Hasta aquí mis preguntas. Asambleísta Javier Lazo. Gracias. Gracias, presidente. Un saludo al juez Carlos Serrano. Pensando en la seguridad... Asambleísta, si se pega el micrófono porque no sé si lo llega a escuchar él. ¿Me escucha, doctor Serrano? Ahí, eso. Le escucho. Decía, presidente, que en homenaje al juez Serrano y a los riesgos que, como él ha descrito, aún hoy corre, yo desisto de hacer preguntas. Listo. Asambleísta, ¿quién sigue ahí? Solo un comentario, señor presidente. Déjeme ver quién ok. sigue. Asambleísta Liliana Durán, si le cede el uso de la palabra a usted al asambleísta Chávez, porque a usted le tocaba. Ok, asambleísta Chávez. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo mío es solamente para agradecer la comparecencia del doctor Serrano y para recordarle a todos los asambleístas aquí presentes que nosotros, antes de ser asambleístas políticos, somos seres humanos. Y que lo tengan presente siempre eso. Listo, gracias. Asambleísta Liliana Durán. Gracias, presidente. Un saludo cordial al doctor Serrano y precisamente en aras a la seguridad del doctor Serrano, desisto de hacer las preguntas, señor presidente. Asambleísta Tapia tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Un saludo a todos los asambleístas, a los medios de comunicación. Un saludo a usted también, doctor Serrano. Agradecerle también por su comparecencia ante esta Comisión de Fiscalización y Control Político. Solamente yo preguntarle, doctor Serrano, respecto de lo que usted indica, para dejar un poco clarificado al país. El asambleísta Raúl Chávez había manifestado que había tenido comunicación con usted para poder estar en esta comparecencia. ¿Nos puede comentar cuántas veces ha hablado con el asambleísta Raúl Chávez? Bien, no he hablado con el asambleísta Raúl Chávez. Yo me enteré por redes sociales que estuve convocado. Hice una revisión exhaustiva de mi correo electrónico, identifiqué la convocatoria. A raíz de eso, y en redes sociales salió que yo no he asistido, entonces me di cuenta que ha sido mi turno y sobre todo que tengo la obligación patriótica de responder las preguntas que hace esta comisión. Entonces me puse en contacto por intermedio de mi defensa técnica para que se confirme que sí voy a asistir. No he hablado con absolutamente nadie,
del partido político que está en la acusación, ni con el partido político que no está en la acusación, ni con ningún político. No he tenido contacto con absolutamente nadie. Gracias, doctor Serrano. En la columna del doctor Felipe Rodríguez, él dijo que usted le querían dentro del caso AAA y de hecho usted lo ha reconfirmado en esta comparecencia. Para que, entre comillas, le digo esto, doctor Serrano, se reivindicara desde cuándo usted salió, y de hecho sí es importante, ¿no? ¿Desde cuándo usted salió sorteado para conocer esta causa? Tal vez usted recuerda. No recuerdo desde cuándo salí sorteado, pero ya que me hace la pregunta, tengo que explicar algo fundamental. A ver, el caso AAA no es el único caso que conoce nuestro tribunal. El caso AAA es un caso más, ¿sí? Y como un caso más, tiene que ser solventado como un caso más. Ok. Y un momento, no he concluido. Perdón, pensé que concluyó. Y este caso tiene una característica fundamental, que no hay prisión preventiva. Y para que todos los asambleístas entiendan, el sistema funciona así. A ver, por normativa constitucional, los privados de la libertad no pueden estar privados de la libertad por más de un año, ¿sí? En consecuencia, nuestra apretadísima agenda como tribunal, ojo, somos 3 tribunales para todo el país, ojo con eso. Entonces, nuestra apretadísima agenda obliga a que los casos que no tienen prisión preventiva sean colocados al último de la fila, porque si es que no se hace eso, los casos con prisión preventiva caducan y enviaríamos libres a las personas que están con prisión preventiva. Es algo simple, es algo de simple lógica. En consecuencia, el caso AAA fue notificado con la ponencia del doctor Fierro para meses después, porque durante todos esos meses teníamos otras audiencias. De hecho, yo he enviado conjuntamente con todos, absolutamente todos los jueces de los 3 tribunales, solicitudes al doctor Mario Godoy para que nos amplíen el número de personas que trabajan con nosotros. Y aquí hay que ser clarísimos. A ver, nosotros somos jueces con competencia nacional, ¿sí? Porque conocemos casos de todo el país. La Corte Nacional tiene también competencia nacional porque conoce casos de todo el país. La Corte Nacional, si no estoy mal, tiene cada juez 5 asesores, ¿sí? Nosotros, cada juez, tenemos un asesor, ¿sí? Entonces, obviamente, la carga laboral va a ser enorme, ¿sí? Y existen muchísimos oficios y evidencia que hemos solicitado la ampliación del número de personas. Y para que se note que esto no es una cuestión subjetiva, esto se confirma el momento en el que sale mi escándalo y luego los vocales del Consejo de la Judicatura, tomando buenas medidas, llaman a los jueces de anticorrupción para hacer un diagnóstico y ahí se dan cuenta. ¿Por qué? Porque antes no tenían ningún interés en nosotros. Entonces ahí se puede ver más o menos el cambio que hay, ¿no? Y cómo deberían haber ellos atendido a nuestras dependencias. Ahora, con relación al caso AAA concretamente, las convocatorias de audiencia firman, al menos la convocatoria de audiencia inicial, que es del aboco de conocimiento, la firman los 3 jueces. En este caso, los 3 miembros de mi tribunal lo firmamos con el doctor Fierro como juez ponente y fue asumido como un caso más que corresponde poner para cuando haya una fecha. Eso le puedo indicar. Gracias, doctor Serrano. ¿Cuál es su situación actual en el Consejo de la Judicatura?
¿Pidió una licencia? ¿Está suspendido? ¿Cuál es la situación en la que se encuentra o pidió vacaciones? ¿Cuál es la situación legal frente al Consejo de la Judicatura? Formalmente estoy con vacaciones, sí. Tengo listas todas las sentencias. Estoy con vacaciones y estoy esperando para reincorporarme y emitir las sentencias y con eso espero que me acepten por fin la renuncia. Y en ese punto también quisiera aclarar algo. Es mentira que nunca se ha aceptado, o sea, es mentira que un requisito sine qua non para aceptar la renuncia es que se tengan listas las sentencias. Es completamente mentira. No hay normativa que lo establezca. Y si es que se encuentra normativa específica, pues tendríamos que revisarla. De hecho, el Consejo de la Judicatura nunca me ha respondido negativamente, indicándome no le aceptamos la renuncia porque usted tiene sentencias pendientes, porque no podrían responderme así. No podrían responderme así porque eso no es una causal para negar la salida del trabajo. Y luego hay un derecho constitucional que está sobre todo eso, que es la libertad a elegir dónde laborar. Imagínense que yo tenga que estar un año más de juez si renuncié ya. O sea, imagínese que a usted le obliguen a laborar donde usted no quiere laborar. Entonces es una cuestión de razonamiento lógico y sobre todo verificando que hay derechos fundamentales que están sobre los derechos legales o reglamentos que puedan existir. Ahora, mi situación laboral actual es, estoy formalmente con vacaciones, tengo listas todas las sentencias y cuando me reincorpore espero que se emita todas las sentencias que correspondan. Ok, usted tal vez ha sido sancionado por parte del Consejo de la Judicatura a partir de que se mediatizó el tema de los audios y todo lo que estamos tratando en esta sesión. No. Ok, última pregunta, doctor Serrano. Usted manifestó que muchas veces había puesto en conocimiento respecto de todos los temas en cuanto a su seguridad, en cuanto a todo lo que estuvo pasando, ¿no? Usted puso en conocimiento de forma, o más bien formalmente, al presidente del Consejo de la Judicatura o a los vocales en algún documento respecto de las presiones que usted, de acuerdo a lo que usted manifiesta, usted recibía por parte del señor Gaibor. No. Ok, muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho. A usted. Asambleísta Nanquizán. Buenos días con todos los medios de comunicación. Juez Serrano, primero quiero solidarizarme con la situación que está viviendo usted y su familia, que espero que ningún otro funcionario tenga que vivir. Estimado juez, usted ha señalado que sufrió amenazas graves a su seguridad personal y posteriormente se le retiró el resguardo. De alguna manera esto degeneró en que usted abandone el país. Yo quisiera consultarle desde su criterio y como juez, ¿cómo califica usted el apoyo recibido por el Consejo de la Judicatura en este sentido? Y desde su criterio, ¿qué debían o podrían haber hecho puntualmente para garantizar su seguridad, al igual que la de otros jueces que seguramente estarán viviendo la misma situación? Bien. En primer lugar, se necesita que no se active el Consejo de la Judicatura luego de los hechos, sino que se planteen medios de prevención, ¿no? En la cuestión de seguridad, el Consejo de la Judicatura tiene la obligación de darnos vehículos blindados, un vehículo blindado, dos vehículos, uno que sea el que suelen llamar de punta y otro el que cuida en la parte posterior. Tienen que gestionar oportunamente y sobre todo que sea efectivo, o sea, no solamente de una manera formal, sino material,
el hecho de que tengamos una buena seguridad, ¿sí? Podría contratar resguardo privado para efectos de que los jueces tengamos mejor seguridad. Hay una serie de acciones que ahora están queriéndose tomar. De hecho, sé que en la reunión, y es de conocimiento público también, que tuvieron, perdón, los vocales del Consejo de la Judicatura con los jueces de las dependencias, se plantearon muchísimas cuestiones, como por ejemplo un nuevo edificio y cuestiones relativas a la seguridad. De hecho, en una noticia vi que se había asignado 19 millones o alguna cuestión así para poder ahora resguardar la integridad de los jueces y las instituciones y la institución perdón, y las dependencias funcionen de mejor manera. Entonces yo creo que eso no se debía haber hecho ahora. El fallo está en que eso ahora ellos reconocen. Ellos debían haber reconocido, y concretamente el presidente, él debía haber detectado eso porque ya era de conocimiento de él, y hacer todas las gestiones para que esto no ocurra. Consecuencia, quien garantiza eso es desde luego la cabeza del Consejo de la Judicatura. Gracias, señor juez. No tengo más preguntas, presidente. Asambleísta Herrera. Gracias, presidente. Súper puntual. Aquí estamos juzgando el incumplimiento de funciones por parte del señor Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura y la omisión o la violación de la independencia judicial y la omisión al garantizar protección. Y en ese sentido yo quiero preguntarle, que nos conteste igual de manera muy puntual, ¿cuál es el procedimiento para solicitar la custodia que usted indicó ya lo había hecho, y cuál es el papel directo que tiene en ese otorgamiento, por decirlo de alguna manera, el presidente del Consejo de la Judicatura? Y la otra, porque está sumada a eso, usted habló de su renuncia. ¿Cuál es la autoridad jerárquica que está en obligación o que está en autoridad de aceptar esa renuncia? Esas preguntas nada más. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Respecto a la primera pregunta, hay normativa, hay una sentencia de la Corte Constitucional, la 9-22-IN/22, párrafos 47 y 64. Cuando se forman las unidades especializadas anticorrupción, el Consejo de la Judicatura debe garantizar la seguridad de los jueces. Sí. No es una cuestión que está en un reglamento o es una opinión de algún experto, es una sentencia de la Corte Constitucional que analiza la seguridad, la aprobación de la creación de las dependencias. ¿Sí? Entonces, esto debe ser aplicable. Es que hay que entender algo. Las unidades especializadas tienen parámetros especializados. Yo entiendo que el Consejo de la Judicatura diga, no, pues lo que pasa es que un juez de Guayaquil, de una unidad tal, o etcétera, tiene que ingresar el Ministerio del Interior, hacer sus valoraciones, etcétera, porque es completamente distinto. Pero es que aquí tenemos un procedimiento específico porque la Corte Constitucional se ha pronunciado exclusivamente respecto a nuestra unidad, a nuestros jueces, porque cuando se creó estas judicaturas, recuerden ustedes que pusieron demandas de inconstitucionalidad, y ahí la Corte Constitucional en el párrafo 47 y 64 dice, el Consejo de la Judicatura debe adoptar todas las medidas. Cuando hay una omisión de esas medidas, ¿qué corresponde? Eso respecto a la primera pregunta, y no sé si es que por favor me recuerda la segunda. Sí, ¿cuál era, le consultaba cuál es el jerárquico superior que debe o debía aceptar su renuncia? A ver, desconozco la normativa interna, yo presenté mi renuncia ante el director provincial, quien está a cargo de nosotros en temas administrativos, y en lo posterior, eso pues seguirá el órgano regular. Entendería yo
que el Pleno del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctor. No más preguntas, presidente. Asambleísta Fabiola San Martín. Muchas gracias, señor presidente. El saludo a los señores colegas legisladores, quienes están aquí, medios de comunicación. Tengo las siguientes consultas para el señor juez Serrano. ¿Cómo y cuándo ingresó usted al Consejo de la Judicatura? Yo, eso dije al inicio, yo ingresé al Consejo de la Judicatura el 9 de diciembre de 2023 mediante un concurso de méritos de oposición. Desde que inició su trabajo ha recibido... Mil disculpas, del 2022, 9 de diciembre del 2022. Gracias. Desde que inició su trabajo ha recibido visitas, llamadas, mensajes o cualquier acercamiento de funcionarios del Consejo de la Judicatura por cualquier causa. No. ¿Cuántas veces tuvo contacto con el exdirector Gaibor? A ver, digamos que hay, varios contactos en reuniones con más personas, ¿no? Se trataba de temas administrativos. Y luego, solo con él, me parece que una vez en la que hubo este evento. ¿Y desde cuándo tuvo contacto con los proponentes del juicio político, juez Serrano? No he tenido ningún contacto con ellos. ¿No lo llamaron para hacerlo partícipe de este juicio político? En absoluto. Oigan, sí, ustedes han preguntado, Responda. yo he dicho que todos pregunten lo que quieran, nada se quede en el tapete. Bueno, estamos consultando de acuerdo a lo que están respondiendo también, que no se cómo hable nos hemos portado nosotros a las consultas que ustedes han realizado, no hemos interrumpido, no hemos puesto objeción y simplemente estamos realizando Adelante. las consultas que como miembros de la mesa tenemos obligación de hacerlo. Así es que, por favor, respeto, compañeros. Adelante. Bueno, ahorita veo un mensaje de X del asambleísta Raúl Chávez que dice: recibimos un mensaje del doctor Carlos Serrano Lucero indicando su voluntad de comparecer al juicio político a Mario Godoy. He solicitado a la comisión del link de Zoom para que pueda rendir su testimonio. Entonces, ¿cuándo escribió usted este mensaje, abogado Serrano? Bien, a ver, no sé si es que escuchó porque ya respondí esta pregunta. Yo directamente con los proponentes no he tenido ningún tipo de contacto. Ha sido mi defensa técnica quien ha tenido contacto para viabilizar esta... Entonces, este mensaje de X no es cierto. Yo no soy quien para valorar un mensaje de X, la verdad. Puede interpretárselo como que por intermedio de, o sea... yo no he tenido ningún contacto con las personas que están proponiendo. De hecho, ni siquiera les conozco, ni siquiera sé bien sus nombres. Les soy muy sincero. Muchas gracias, juez Serrano. Presidente, ya que mencionó mi nombre, solo un segundito. A ver. Pensé en responderle algo, pero quiere que diga la verdad. No vale la pena. Asambleísta No García. tengo problema, gracias. Luigi García, perdón. Gracias, presidente. Señor juez Serrano, una pregunta en torno al evento del retiro de su seguridad, que a sentir de este legislador es uno de los principales motivos de su hoy exilio y de una u otra forma de los hechos que motivan este juicio político. Usted hace mención a un oficio del 27 de noviembre o diciembre, usted me corregirá, que le informan el retiro de su seguridad. Quisiera que nos explique a esta comisión, a los miembros de esta comisión, cuál es la motivación, los argumentos detrás del retiro de su seguridad en el oficio del 27 de diciembre. Bien, perdón, sí. Es el 27 a ver,
Le explico. El 27 de noviembre de 2025 se elabora un informe que es del análisis de riesgo, ¿sí? Y el 2 de diciembre me quitan la seguridad, es decir, el 27 dan el resultado, se hacen, y el 2 me quitan efectivamente la seguridad. En el del 27 de noviembre no se da ningún tipo de justificativo, porque incluso como indiqué, yo tenía en el año anterior yo tenía un nivel de análisis de riesgo del 36%, y en este nuevo análisis de riesgo se aumentan 2 puntos, es decir, 38%, pero inexplicablemente y sin ninguna razón, dice ahí, recomendación, se recomienda que se le retiren los 2 miembros de seguridad. Y eso fue lo que pasó. Gracias, señor Serrano. Y como última pregunta, que sale a colación de la conversación que tuvo usted con la asambleísta Ana Belén Tapia, usted mencionó el tema de que el no tener una sentencia reducida escrito en un proceso del que usted se encontraba sustanciando no acarrea o no es una causal de la prohibición o no es una causal de la negativa para que se acepte la renuncia o no a un servidor judicial, a un juez. Yo quisiera que usted también en su conocimiento jurídico me explique qué efectos jurídicos generaría su eventual renuncia en aquellas causas en las que usted no haya reducido escrito sentencias. Bien, le comento. No tengo aquí el número específico de la resolución, pero hay una resolución de la Corte Nacional de Justicia con efectos de fuerza de ley, ¿sí? En esa resolución de la Corte Nacional de Justicia se establece lo siguiente: en el caso de que falte una de las personas del tribunal, ¿no es cierto?, del tribunal, las sentencias las firmarán, ¿quién? Las 2 personas más que quedan. De hecho, le comento, hace algún tiempo estuvo suspendida una miembro de mi tribunal, y conjuntamente con el doctor Fierro hemos sentenciado con 2 firmas, ¿sí? Sin ningún tipo de problema, hemos sentenciado con 2 firmas. Y hay otras sentencias que han quedado en lo posterior para firmar cuando fue reincorporada esta compañera, ¿sí? Entonces, las sentencias se pueden firmar con 2 firmas, ¿sí? Ahora, si es que uno de los miembros está suspendido, eso ya no es mi responsabilidad, ¿sí? Ya no es mi responsabilidad. El momento que suspenden a un miembro, pues tendrán que prever por parte del Consejo de la Judicatura qué es lo que pueda pasar. Pero, vuelvo y repito, una sentencia puede salir con 2 firmas. Gracias, señor Serrano. La misma situación se da en el caso de que el juez ponente sea desvinculado o haya salido del Consejo de la Judicatura. Verá, la misma resolución de la Corte Nacional explica que si es que el juez ponente es el que sale, el segundo en la lista de sorteo asume la ponencia. Gracias, señor Serrano. No más preguntas, señor presidente. Ok, abogado, tiene usted el uso de la palabra. Perdón, tiene razón. Asambleísta, perdón, abogado, un segundo, terminamos con la asambleísta Mónica Palacios, que solicitó la palabra. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Para mí un honor siempre estar en el seno de esta comisión. Quiero dar mi solidaridad, un saludo muy especial al juez Serrano. Yo que soy cuencana, Azuaya, igual que usted, conocemos, señor Serrano, de su trayectoria y sabemos que usted es una persona proba. Y al contrario, nosotros los azuayos y los cuencanos estamos muy agradecidos de su trabajo a favor de la justicia de este país. Y quiero también comentarle que yo también he sido víctima de 4 amenazas de muerte. Y hasta el sol de hoy no tengo a nadie que me dé seguridad, y eso que he pedido a la Fiscalía y a la Asamblea Nacional
de forma reiterada. Tengo unas preguntas bastante puntuales, juez Serrano. ¿Conoce usted si Mario Godoy inició acciones en contra de Henry Gaibor cuando se hizo público las llamadas de coacción que usted recibió para fallar a favor del narcotraficante Cerdán? A ver, no conozco qué medidas tomó dentro de sus competencias, no conozco. ¿Ha recibido más presiones en otros casos? No. O sea, más presiones a mí, no. ¿Sabe usted si más jueces son víctimas de coacción para sus decisiones judiciales? A ver, lo que me voy a limitar a decir es que no hay un ambiente de libertad dentro de ciertas judicaturas, sí, pero no puedo indicar más porque sería afirmar cuestiones con las que involucraría a terceras víctimas y yo no sé si es que esas víctimas están dispuestas a hablar o no. Sí, pero no hay un ambiente de libertad como el que debería garantizarse. Y por último, ¿considera usted que al no haber garantizado la independencia de la justicia y la seguridad de jueces, el señor Godoy incumplió sus funciones? Evidentemente. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Raza, adelante. Gracias. Buenos días, doctor Carlos Serrano. Buenos días con los señores y señoras miembros de la comisión. Doctor, perdón, una vez más, solo la asambleísta Luigi que me dice algo se le ha quedado, parece. Disculpen con todos. Estábamos conversando con los miembros de la comisión y entenderán que la pregunta que estoy realizando es para ayudarnos a hacer el informe, no se trata de interrumpir ni poner contra las cuerdas a nadie. Doctor Serrano, me nació una nueva incógnita con su última respuesta. Hablamos de la situación eventual en que se puede emitir una sentencia, se puede firmar una sentencia con 2 firmas. Nos explicó el eventual también cuando existiría que uno de los ponentes sea el que ya no esté en el Consejo de la Judicatura o ejerciendo como juez. ¿Qué sucede cuando nos quedamos con estos solo 2 integrantes del tribunal, pero uno de sus votos es salvado? ¿Cómo procedería ahí la emisión de esta sentencia? A ver, uno de los votos es salvado. Usted dice más o menos del caso del Euro 2024, dice, ¿no? Como para aterrizar un caso específico porque no me queda clara la pregunta. No, doctor, le estoy poniendo una situación eventual. Vimos ya qué pasaría con que se puede emitir una sentencia con 2 firmas, qué pasaría cuando uno de estos jueces que sale de la función judicial es el ponente. Ahora quiero saber qué pasa cuando existen solo 2 integrantes del tribunal, pero uno de estos votos de los 2 integrantes es salvado. ¿Cómo procedería la emisión de la sentencia? Le consulto. Si es que la persona que sale de las funciones es la persona que emitió el voto salvado o es la persona que forma parte del voto de mayoría. En las 2 situaciones expliquen, por favor. En el caso de que el voto salvado haya salido del tribunal y que uno de los 2 integrantes tenga un voto salvado en el tribunal. Bien. A ver, le explico. La resolución... A ver, le explico. La resolución es la 18-2017 de la Corte Nacional de Justicia. En el artículo 1 dice, la o el juzgador unipersonal que ha emitido el pronunciamiento oral debe también motivar y firmar la decisión por escrito. Si luego, esa es la cuestión, este es el ámbito general, ¿no? ¿Sí? Perdón, este es el ámbito general dentro del juzgador unipersonal. El juez que emite la decisión oral tiene que también firmar aquella decisión.
esta no es aplicable. Vamos al tribunal. El artículo 2 de esta resolución, que luego ustedes pueden identificarla con paciencia. Dice, en el caso de un tribunal, si luego del pronunciamiento oral de la audiencia, uno de los juzgadores se ausentare temporalmente por cualquier circunstancia debidamente justificada, sentada la respectiva razón de este particular por el secretario, el auto definitivo o sentencia escrita será firmada por los otros 2 miembros del tribunal. De ser el ponente quien se ausenta, que es el caso que usted me consultó, se emitirá la ponencia la jueza o juez que en el orden del sorteo conforme el tribunal. ¿Sí? Lo que le decía. Conforme se ausenten temporalmente, cuando se ausenten temporalmente 2 juzgadores del tribunal, la resolución se firmará al reintegrarse al momento uno de ellos. Cuando ocurriera la circunstancia prevista en los artículos anteriores, se suspenden los tiempos para la notificación de la sentencia o auto definitivo desde la ausencia justificada hasta que el o el juzgador se reintegre. Para este efecto, la secretaria asentará razón correspondiente tanto la ausencia como de la reintegración. Si la ausencia es definitiva de uno o más jueces o juezas, el juez o jueza que está actuando en el tribunal comunicará al Pleno de la Corte Nacional de Justicia o al director del Consejo de la Judicatura de cada provincia, según sea el caso, para que previo sorteo, ojo con esto, para que previo sorteo designe un conjuez o conjueza o juez o jueza que complete el tribunal y de este modo resuelva lo pertinente. Eso es lo que dice la norma, ¿sí? Entonces, en el supuesto en el cual usted me consulta, tampoco es que podían no aceptar mi renuncia, ¿sí? De hecho, nunca me respondieron diciendo, no aceptamos su renuncia, ¿sí? No podemos aceptar su renuncia. No hay esa respuesta. Ni siquiera en ningún momento me dieron esa respuesta. ¿Por qué? Porque la normativa prevé eso. Si es que hay una ausencia definitiva, el artículo 4, si es que hay una ausencia definitiva, ponen a otro juez y ese juez debe resolver lo pertinente. Que sea lo pertinente es una cuestión jurisdiccional que no me corresponde a mí. Yo, respetando y amparado en el derecho a la libertad, al derecho al trabajo libremente escogido, yo ya no deseo formar parte del Consejo de la Judicatura porque, como ven, no he tenido las mejores condiciones laborales dentro de ese espacio. Entonces, hay normativa con la que se podía viabilizar. Sin embargo, no se tomó en cuenta en su momento. No hay problema. He realizado todas las sentencias. Están ahí. Espero que me pueda desvincular. Listo, ahora sí, doctor Stalin Razo. Muchas gracias. Decía que empezaba con el saludo al doctor Carlos Serrano, a los asambleístas, miembros de la comisión y también a todos los presentes. Y a mí me queda claro, doctor Serrano, que usted ya le ha explicado a esta comisión, que además es un hecho público, que los hechos sujetos a los audios y a las intervenciones del doctor Gaibor o las interacciones del doctor Gaibor con usted se encuentran en una investigación previa y por lo tanto gozan de reserva y que además, entiendo, usted o la Fiscalía considerará que usted es víctima dentro de esa investigación, razón por la cual, siendo víctima, usted tiene todos los derechos de ser una víctima y especialmente el derecho a no ser revictimizado, y por esa razón voy a orientar mis preguntas respetando esos derechos y evitando referirme precisamente a aquellos aspectos que puedan ser objeto de la investigación previa y que le puedan a usted comprometer con la revelación de la información de esa investigación previa. Y de todas formas voy a seguir el mismo orden que usted ha seguido en bloques, los hechos y los otros 2 aspectos que usted ha tocado sobre la seguridad y la interferencia en la administración de justicia. Sobre los hechos, doctor Serrano, quiero preguntarle lo siguiente.
usted nos mencionó que entre el 13 de octubre del año 2025, que terminó la audiencia en el caso Euro 24, el tribunal entró en deliberación y que finalmente el 20 de noviembre del 2025 se emitió la resolución oral de ese tribunal. Entonces la pregunta es, entre el 13 de octubre del 2025 y el 20 de noviembre del 2025, el doctor Mario Godoy, personalmente o a través de alguien de su despacho, tomó contacto con usted. No. Gracias, doctor Serrano. Ahora, usted nos había dicho también, nos hablaba de la gesticulación que hizo el doctor, el señor Cerdán, al momento de la lectura del pronunciamiento de la sentencia oral. Y usted incluso refirió un parte policial cuyo texto lo leyó. Y obviamente es porque usted tenía a mano, a disposición, el texto del parte policial. Yo quisiera pedirle, por favor, señor Serrano, que usted leyera el parte policial en la página número 1, en el penúltimo párrafo, si es posible, y lo hago porque es necesario tener todo el contexto de lo que usted mencionó con respecto a ese gesto. Por favor, doctor Serrano. Bien, le comento que el parte policial como tal, a ver, un momento, no tengo problema en lo que usted me solicita. Me da un momento, por favor. Muchas gracias, doctor Serrano, esperamos. Bien. A ver, voy a leer integralmente. Durante el desarrollo de la audiencia que se llevó a cabo vía telemática, el procesado Yasdimir Cerdán, quien se encontraba en el Centro de Privación de la Libertad, El Encuentro, realizó gesticulaciones faciales claramente visibles en la transmisión. En primera instancia, bajó su dedo índice hacia la parte inferior de su garganta y luego lo deslizó horizontalmente sobre su cuello, evidenciando una señal alusiva a una posible amenaza de muerte. Cabe señalar que en ese momento el procesado no tenía habilitado su micrófono, no obstante se pudo observar que a lo largo de la audiencia se comunicaba mediante gestos faciales y manuales con su esposa, quien también figura como una procesada en el mismo caso. Una vez finalizada la deliberación de los señores jueces, miembros del Tribunal de Anticorrupción y considerando los antecedentes descritos, pongo estos hechos en su conocimiento, mi teniente coronel, a fin de que se disponga las acciones correspondientes, tales como actualización de la ARP, refuerzo del dispositivo de seguridad, medidas complementarias para evitar posibles atentados y coordinaciones con personal del eje preventivo para fortalecer las seguridades en los lugares de residencia del señor juez. A esto tengo que agregar que nunca se reforzó mi seguridad, más bien me quitaron los dos guardaespaldas que tenía. Muchas gracias, doctor Serrano. Sí, nos queda claro el contexto. Ahora voy a pasar a otro tema, que es el tema de la seguridad personal suya, que yo también comparto que tanto la suya como la de los demás jueces anticorrupción debe ser reforzada suficientemente. Y por eso quiero consultarle lo siguiente. Usted nos mencionó que originalmente le asignaron a usted seguridad. Yo contaba con 2 personas que se hacían cargo de su equipo de seguridad. ¿Puede, por favor, informarle a la comisión cuál fue el procedimiento para que a usted le asignen esa seguridad? ¿Cómo fue el trámite con el que le asignaron inicialmente esa seguridad? A ver, inicialmente comenzamos a elaborar
En diciembre del 2022, y me parece que un mes después, el doctor Fausto Morillo, presidente del Consejo de la Judicatura de aquel entonces, nos citó en planta central y en ese momento nos otorgó nos presentó a un guardaespaldas que nos acompañaba. En lo posterior, por gestiones propias de los jueces anticorrupción, que habíamos mandado varios oficios al Consejo de la Judicatura, logramos una reunión entre el Ministerio del Interior, con el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura, y ahí nos otorgaron 2 policías. Y en lo posterior siempre he tenido 2 policías hasta que el 3 de diciembre me quitaron. A ver, lo que también hay que saber es que no es que el juez tiene un poder absoluto y yo le llamo al ministro y le digo, por favor, deme 2, 3 seguridades. Es una cuestión aquí de índole que, ¿quién es mi jefe? ¿Sí? Porque no es que yo trabajo para el ministro del Interior. Yo trabajo para el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura es el responsable de mi seguridad. Si es que el Consejo de la Judicatura tiene que realizar gestiones con el Ministerio del Interior, eso es una cuestión independiente y es responsabilidad del Consejo de la Judicatura, ¿sí? Entonces eso le puedo responder. Claro, claro. Muchas gracias. Sí, todos entendemos, creo yo, que es un procedimiento que involucra a las 2 instituciones, inicia con ustedes como jueces haciendo el pedido, como nos acaba de decir, mediante los oficios, luego pasa a los organismos administrativos del Consejo de la Judicatura y finalmente va al Ministerio del Interior y es el Ministerio del Interior el que se encarga de asignarles la seguridad policial, eso sabemos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo aproximadamente se demoraron entre que ustedes enviaron los oficios iniciales pidiendo la seguridad y que el Ministerio del Interior les asignó la seguridad de los 2 policías en esta asignación inicial que yo me estoy refiriendo en este momento? A ver, hay que comprender algo, porque inicialmente nosotros no teníamos causas, ¿no? O sea, me parece que incluso, como recién estaba creada la unidad, fue algo así como 2 o 3 semanas que ni siquiera teníamos peligro como tal. Entonces, esas 2, 3 semanas ni siquiera sabíamos todavía si nos iban a dar seguridad o no. Estábamos recién ingresados. Aún no estábamos ni siquiera dentro del sistema como jueces. Entonces, luego se nos asignó la seguridad, como 2 semanas, alguna cuestión así, pero peligro no había, ¿me entiende? O sea, eso fue la posición inicial. Luego tuvimos la reunión con el ministro del Interior, en el gobierno de Guillermo Lasso, y el ministro personalmente se reunió con nosotros por pedido del Consejo de la Judicatura, y en ese momento dispuso que de tener un guardaespaldas pasen todos los jueces anticorrupción a tener 2. Y desde ahí hemos tenido 2 hasta que se me quitó. Gracias. O sea, aproximadamente 2 meses nos dice entre que ustedes solicitaron la seguridad y que les otorgaron la seguridad el Ministerio del Interior. Perfecto. Ahora, usted dice que el día 2 de diciembre le quitaron a usted la seguridad y que usted el día 3 de diciembre solicitó, puso en conocimiento, digamos, del doctor Gaibor este hecho y solicitó que se le restituya la seguridad. Con copia al doctor Mario Godoy. Sí, gracias, precisamente. Y nos dice que usted esperaba que le entreguen la seguridad por otros medios. ¿A cuáles medios se refiere? ¿Qué medios tenía disponibles del Consejo de la Judicatura para otorgarle seguridad a usted inmediatamente? A ver, a lo que yo me refiero, doctor, es que si es que a su empleado le están por matar, no creo yo que el medio idóneo era que luego de 4 o 5 días envíen un oficio al ministerio y ese oficio se pierde en el ministerio de tal forma, ojo, de tal forma que se perdió, ese oficio en el ministerio se perdió.
desde el 3 de diciembre, hasta el 15 de enero que salí del país. ¿Me entiende? Entonces, ese tiempo es el tiempo en el que el doctor Godoy estuvo en espera y no le interesó si es que ya respondieron o no respondieron para reintegrarme la seguridad. Es que no es una cuestión de que no, ¿sabe qué? Estamos pidiendo hojas de papel bond. Entonces vamos a esperar la cuestión regular y esperemos pues que las hojas ya lleguen en un mes. En un mes me matan. O sea, si yo seguía ahí y el Consejo de la Judicatura no hacía nada porque su cabeza no le interesaba hacer nada, me mataban. Sí, Seguramente claro no teníamos esto, no estaba en esta reunión, doctor. Gracias, doctor Serrano. Sí, nos queda claro que usted afirma en este momento que en el Ministerio del Interior se ha perdido el oficio o no le han contestado desde el 3 de diciembre. De acuerdo, pero lo que yo le preguntaba era lo siguiente. No, a ver, ya van dos preguntas que usted está poniendo respuestas que yo no estoy diciendo. Y eso pido que sea valorada por la comisión, ¿sí? A ver, yo no estoy diciendo que en el ministerio se perdía. Lo que yo estoy diciendo es que el doctor Godoy tenía la obligación de hacer un seguimiento, pero irse a parar en el Ministerio del Interior porque un juez iba a matar. Yo estoy solo citando sus palabras, pero quiero volver un poco a la respuesta que usted en cambio no me dio. Porque la respuesta que yo, mejor dicho, la pregunta que yo le hacía es, usted mencionó, siempre estoy refiriéndome textualmente a lo que usted dice, citando sus palabras. Usted nos dijo, yo el día 3 de diciembre, puse en conocimiento del Consejo que me habían retirado la seguridad. Y yo esperaba que inmediatamente me diera el Consejo de la Judicatura la seguridad por otros medios. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles eran esos medios a disposición del Consejo de la Judicatura que usted esperaba que le asignen para proteger su seguridad inmediatamente hasta que se haga el trámite en el Ministerio del Interior? A ver, cualquier tipo de medio, doctor. En primer lugar, autorizar 100% de teletrabajo, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. En segundo lugar, sé que el Consejo de la Judicatura ha contratado guardianía privada. Sé que ha contratado guardianía privada. Podría por ahí ir la respuesta, pero principalmente algo, doctor, que es evidente, que es, si es que yo estoy mandando un oficio en el que solicito urgente, porque si usted ve mi oficio, tienen en letras rojas urgente en la parte superior, ¿no es cierto? Si es que yo envío un oficio, indico que hay un parte policial que me amenaza, ha habido un coche bomba cerca de mi oficina, ¿no es cierto? Necesito, ¿qué necesitaría yo como víctima? Que al menos algún equipo del Consejo de la Judicatura, a órdenes de la cabeza, tome contacto conmigo, pues. Tome contacto conmigo, me diga, doctor, usted está bien, nos ponemos a las órdenes, ¿qué podemos hacer por usted? Sí, porque es una cuestión urgente, no se trata, como le vuelvo y repito, no se trata de una cuestión administrativa que debe hundirse en el órgano regular. Se trata de una cuestión urgente de vida o muerte. De tal forma que yo salí del país, ¿sí? O sea, yo no podía, imagínense, yo no podía ir al ministro del Interior y decirle, oiga, no sea malo, devuélvame la seguridad. Porque quien debe velar por eso es el Consejo de la Judicatura. Sí, muchas gracias. Definitivamente así es. Y por eso le pregunto, usted nos decía que la solicitud esta de la restitución de la seguridad, usted se la envió al doctor Henry Gaibor y también con copia al doctor Mario Godoy. Le pregunto sobre ese tema. ¿Existe alguna disposición, alguna norma que prohíba que usted en su condición de juez le haya remitido no al doctor Godoy, no al doctor Gaibor, sino directamente al presidente del Consejo de la Judicatura la solicitud? No existe una norma expresa, sin embargo, en mi jefe administrativo en ese momento era el doctor Gaibor, ¿sí? Claro, porque cuando usted accede al jefe administrativo es porque está activando un procedimiento administrativo que tiene un trámite, ¿verdad?
Sí, pero ese trámite, sí, pero en ese trámite estaba en peligro mi vida. O sea, no es un trámite común. No estoy pidiendo que llenen la tinta de mi impresora, doctor. Claro, claro, sí, de acuerdo, pero a quien... Claro, claro, pero a quien usted le estaba poniendo en información ese riesgo inminente era al director provincial, a su jefe inmediato superior, al doctor Gaibor. ¿Cómo podía esperarse entonces que el doctor Godoy conozca inmediatamente y actúe inmediatamente si usted activó el trámite a través del director provincial? Porque le puse con copia al doctor Mario Godoy, y el doctor Mario Godoy tiene un equipo que revisa su correo electrónico y tiene todos los medios. O sea, a ver, el doctor Mario Godoy tiene todos los medios, pero para hacer lo que él quisiera dentro del Consejo de la Judicatura, de tal manera que, por ejemplo, cuando se hizo público mi caso, directamente me autorizaron teletrabajo al 100%, pero así, de un plumazo. Entonces ahí, doctor, y hablo con mayor de los respetos, no nos hundamos en cuestiones administrativas, porque cuando hay la voluntad, se lo puede hacer. Y de hecho se lo hizo conmigo, ¿sí? Conmigo se lo hizo y se dio 100% de teletrabajo. No es que el teletrabajo fue al análisis, que luego regresó, firma aquí, firma allá. O sea, estas cuestiones, cuando está en juego la vida de los funcionarios judiciales, tiene que ser inmediato. Recuerde usted las cifras de jueces y fiscales muertos por falta de cuidado de sus autoridades a las que pertenecen. Nosotros, funcionarios judiciales, estamos poniendo en riesgo nuestra vida para sentenciar a personas. Sí, no es una cuestión menor. Sí, muchas gracias y la ciudadanía les agradece por ese esfuerzo. Yo voy a pasar ahora a lo que usted también manifestó sobre la sentencia de la Corte Constitucional, la 922-IN/22. Usted nos decía, efectivamente así es, que en el párrafo 64 se establecía la obligación de que, o se establece la obligación de que el Consejo de la Judicatura y los órganos auxiliares realicen todas las medidas a su alcance y necesarias para precautelar la seguridad de los funcionarios. Y por otra parte nos decía que existe una normativa interna en el Consejo de la Judicatura que es aplicable a todos los jueces, pero que la situación específica, especializada de los jueces anticorrupción requiere una adecuación, una atención diferenciada. Y en esto yo también estoy de acuerdo. ¿Cómo tendría que entonces hacerse esa adecuación? A través de una reforma normativa, ¿verdad? No, a través de voluntad. Que se expresaría en la administración pública en una norma, ¿verdad? No, doctor, a través de voluntad del Consejo de la Judicatura y su máxima cabeza, porque él pone él maneja los recursos, ¿no? Sí, porque, ojo, si quisieran en su momento, si hubieran requerido en su momento comprar vehículos blindados, los podían haber hecho. ¿En cuántos vehículos, una consulta, en cuántos vehículos anda cada director del Consejo de la Judicatura? Pregunta, ¿en 3? No, yo cada director del Consejo de la Judicatura, ¿cuántos vehículos tiene a su orden? 3, 4, ¿qué hacen esos directores del Consejo de la Judicatura? ¿Tienen algún peligro? ¿Llevan causas que tengan extrema peligrosidad? ¿Cuántos escoltas tienen? ¿Sí ve? Entonces es una cuestión de administración distinta, y para esa administración distinta se necesita voluntad de la máxima autoridad. Claro, pero igual, en el caso de los jueces, y esta es la pregunta, en el caso de los jueces, usted como juez podría tener mucha voluntad en condenar o en absolver a algún procesado, pero si no tiene una norma que le respalde, no puede usted ejecutar esa voluntad. Bueno, independiente de aquello, le voy a preguntar una cosa final, un poco retomando la pregunta del asambleísta García, que es referido al tema de la suscripción de las sentencias.
Usted sí nos ha relatado nos ha relatado en términos generales, digamos, en términos abstractos, qué pasaría con una sentencia donde un juez de un tribunal que tiene a uno de sus miembros suspendidos, que tiene a 2 miembros de ese tribunal, de los cuales los 2 votos son opuestos, son contradictorios, porque el uno es un voto a favor y el otro es un voto salvado. Y nos estaba leyendo la norma que decía, en el caso de que exista una ausencia definitiva, como en el caso de una renuncia, lo que corresponde es nombrar a un conjuez. La pregunta es la siguiente: ¿ese conjuez nombrado puede expresar su decisión en la sentencia sin haber inmediado en el proceso, sin haber pasado la audiencia de juicio? Esa es una decisión jurisdiccional. Por eso, ojo, por eso, yo me remito a la norma. ¿Qué dice el artículo 4 al final? Resolverá lo pertinente, ¿sí? Eso le respondo por un lado. Lo pertinente puede ser muchas cosas, ¿sí? Pero le comento, en mi tribunal, a ver, suspendieron a una jueza que fue miembro de mi tribunal. El Consejo de la Judicatura la suspendió hace algunos meses. Quedaron causas en la mitad de la audiencia, ¿ok? El juez que vino, las partes solicitaron nulidad. Nosotros negamos la solicitud de la nulidad y el nuevo juez que vino escuchó los audios y resolvió en función de la escucha de aquellos audios, ¿sí? Por ahí puede estar su respuesta, ¿sí? Probablemente para usted deba darse una nulidad, ¿sí? Pero hay casos, y ha habido muchos casos en las dependencias judiciales de anticorrupción, que se ha escuchado los audios y se da la decisión. Claro, sin haber obviamente participado en la audiencia. De acuerdo, yo no tengo entonces por ahora más preguntas, doctor Serrano. Le agradezco mucho en lo que a mí respecta a sus respuestas. Muchas gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguien más de la mesa? Asambleísta Ana Belén Tapia. Gracias, señor presidente. Una pregunta nada más que se me quedó, doctor Serrano. Mil disculpas volver a hacerle esta inquietud. Usted decía que no se reunió con absolutamente nadie ni que ha tenido contacto con nadie. Solamente para clarificar, antes de que se revele los audios y todo este tema, ¿usted tal vez tuvo alguna reunión con el columnista Felipe Rodríguez y el doctor Ramiro García, tal vez, en Quito? No. No. Al doctor Ramiro García personalmente no le conozco. Personalmente no le conozco. Por medios virtuales lo he conocido alguna vez, por cuestiones académicas, pero personalmente no le conozco. No tengo amistad con él, ningún contacto ni físico ni telefónico. Perfecto, muchas gracias, doctor. Asambleísta Samaniego. Muchísimas gracias, señor presidente. Yo creo que más claro de lo que hoy se ha escuchado, no veo a dónde. No veo a dónde, pese a que la defensa lo que trata es de deslegitimar siempre a los testigos en vez de abonar en la búsqueda de la verdad. Sin embargo, quería hacer un punto de información en virtud de lo que decía el señor juez. Es tanta la preocupación del presidente del Consejo de la Judicatura, y voy a dar lectura de la respuesta que él dio. En la página 41 dice lo siguiente en relación al teletrabajo. Dice, autorización de teletrabajo del doctor Serrano Lucero Carlos Patricio, juez del Tribunal de Garantías Penales especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Cierra comillas. Dirigido al juez del Tribunal de Garantías Penales especializados para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, a esa fecha, doctor Carlos Serrano, el que concluye, en virtud de los documentos presentados y en base a la normativa señalada en este documento y con la finalidad de precautelar la seguridad personal, y lo resalto esto, con la finalidad de precautelar la seguridad personal, el suscrito director provincial de Pichincha en el ámbito administrativo autoriza a usted que pueda desempeñar sus funciones en modalidad híbrida, presencial y teletrabajo, de la siguiente manera. Ojo,
con el peligro en el que se encontraba y el abandono en el que se encontraba el señor juez. 62% en modalidad presencial, o sea, el 62% del tiempo tenía que ir a la oficina, y 38% en modalidad de trabajo. Y está bien, puede ser que, como decía el señor juez, existan las motivaciones, inclusive sustentadas en alguna disposición reglamentaria, pero hay normas constitucionales y el derecho a la vida que está por sobre todo, y la responsabilidad que inclusive la normativa le entrega al presidente del Consejo de la Judicatura de articular y asegurar, más allá inclusive también la sentencia a la que ha hecho referencia el señor juez. En todo caso, solo quería resaltar este tema porque en la respuesta del señor Mario Godoy hay información de esta que da la medida de cómo se enfrentan estos temas más allá de la responsabilidad inclusive que determina la sentencia y de lo que hoy el señor juez ha señalado en relación a vehículos, en relación a la preocupación, en relación a la seguridad. Y el señor juez no estuvo un día, no estuvo 2 días, estuvo meses. E inclusive esta respuesta se refiere a un oficio de 12 de diciembre del año 2025. 12 de diciembre. Ojo las fechas. ¿Desde cuándo se dieron los temas? Habían pasado creo que más de 9 días y mal no me equivoco. Muchísimas gracias, señor presidente. Señor presidente, solamente sobre ese último punto, si me permite. A ver. 2 precisiones nada más. Como siempre, yo me veo obligado a que se lean las cosas en su contexto. Esa disposición del trabajo, teletrabajo en modalidad híbrida, se establece, digamos, en uno de sus párrafos finales, lo siguiente, porque hay que leer todo. Se deja a su discreción, a discreción del juez, hacer uso de la modalidad de teletrabajo que queda autorizada. Primera precisión. Es decir, podría ser modalidad de teletrabajo completa o modalidad de la forma en la que estaba autorizada. Segunda alternativa. Segunda precisión, importante también. Esa segunda precisión es que se tenga en cuenta que el señor doctor Carlos Serrano nos ha informado a la comisión, que él además en ese lapso habría hecho uso, se encontraba en uso de sus vacaciones. Eso es lo que nos había mencionado. Esas 2 precisiones para tener la información completa y contextual. Gracias, señor presidente. Asambleísta Molina. El micrófono, facilítenle. Solo un punto de información a las afirmaciones del abogado Raza, porque, a ver, se trata de hacer entender que aquí no existirían protocolos para dar seguridad a los jueces cuando tienen amenazas. El 21 de octubre del 2021, el Consejo de la Judicatura emitió un documento cuando habían amenazas, donde se dice que se van a tomar protocolos. El 10 de diciembre del 2025, la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura anuncia también que se activaron medidas de protocolos para poder frenar las amenazas a los jueces. Una de dos, o cada vez que se emitían los comunicados del Consejo de la Judicatura, se les mentía a los jueces porque se les decía que se va a activar protocolos y no existirían, o número 2, existe un incumplimiento por omisión evidente en cuanto a la protección. Entonces me parece que aquí la Judicatura tiene que revisar también los antecedentes de lo que ha ocurrido en lugares similares para que no se piense que no existe un antes de estos temas. Ok. Señor presidente, muy buenas tardes, asambleístas, miembros de esta comisión. Aunque no es el momento, pero sí es importante estar desde el inicio de la comparecencia para estar totalmente entendida de la situación y revisar también el expediente, creo que es muy importante. Por otra parte, también entendería las deficiencias de conocimiento jurídico de algunas personas porque no pueden entender lo que se puede leer respecto a la normativa, que eso puede ser un problema. Y aquí es muy importante establecer, aunque no es del momento, pero ya que lo traen a colación, no estoy practicando mi prueba porque tengo el derecho a hacerlo en el momento oportuno. La resolución a la que hace relación el señor asambleísta es la CJDG 031-2022. Yo solamente en este momento que no me corresponde practicar la prueba quiero informar lo siguiente. Esta resolución establece un formalismo para
que un servidor judicial acceda a una protección. Ese formalismo, como ustedes van a ver en el momento que presente mi prueba, se lo hizo de manera más célere para evitar y acortar el tiempo para que pueda el señor Serrano acceder al sistema de seguridad. Pero eso es documentado y eso lo practicaré en el momento oportuno cuando me toque practicar mi prueba. Gracias. ¿Algún otro asambleísta de la mesa? ¿Alguien? Si me permite dirigir, puedo. ¿Alguien más de la mesa? ¿Nadie más desea preguntar? Doctor Carlos Serrano, agradecemos su presencia. Tenga usted buena tarde. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos.